Amigas y amigos, gracias por informarse con nosotros. De inmediato un repaso por las noticias más destacadas de la jornada. Aquí comienza Telediario. Bienvenidos. $209 millones diarios ha perdido el Ecuador desde el inicio de la emergencia sanitaria. Guayaquil inició este miércoles el primer día de semáforo amarillo. En las calles del puerto principal se evidenció gran afluencia de ciudadanos en diferentes actividades comerciales. El vicepresidente de la República constató la puesta en marcha del equipo especializado para la detección de anticuerpos de pacientes de COVID-19 en el hospital de Guasmo en Guayaquil. El sistema fue entregado en comodato por la empresa privada. El municipio de Quito estableció multas entre $100 y $600 para quienes no usen mascarilla en el espacio público o violen el aislamiento obligatorio por COVID-19. En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud reportó 106.000 nuevos contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas a escala mundial, la cifra más alta en lo que va de la pandemia. Comenzamos. El gobierno formalizó mediante decreto ejecutivo número 1054 el nuevo mecanismo de comercialización de los hidrocarburos. De acuerdo a la disposición transitoria cuarta del documento oficial, desde el próximo 1 de julio se aplica el sistema de bandas de precios para el diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol. Aquí los detalles. De ahora en adelante, los precios de los combustibles se ajustarán a los valores del mercado internacional. Mediante decreto ejecutivo 1054, el gobierno oficializó este nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos que fue anunciado por el presidente Moreno en cadena nacional de radio y televisión. El documento dispone a Petroecuador que elabore una metodología para el cálculo de precios de los combustibles diésel 2, diésel premium, gasolina extra y gasolina extra con etanol para el sector automotriz en terminales y depósitos, al igual que para los sectores pesquero, camaronero y atunero. El decreto ejecutivo establece para el momento los siguientes precios de venta al público en despachadoras: diésel 2 y diésel premium a $1 el galón. Para gasolina extra y gasolina extra con etanol, $1.70. En gasolineras de Quito, los precios expuestos al público del galón de gasolina extra varían entre $1.70 y $1.75. Claro, hay gasolineras todavía que tienen el mismo valor. Por eso todavía no se sabe cuándo bajaron el combustible o cuándo van a bajar el combustible. La disposición transitoria cuarta del decreto ejecutivo 1054 dispone que desde el próximo 1 de julio del presente año se aplique el sistema de bandas de precios. Quiere decir que cada estación de servicio, cada actor del comercio de combustibles, cada compañía comercializadora tiene la libertad de moverse dentro de este rango de 5%. No hay que preocuparse de las subidas y las alzas abruptas, exageradas. No. En las condiciones de mercado actual, el precio se va a mantener bajo. Es decir, estas fluctuaciones del mercado en el 5% están acordes con cuál va a ser el comportamiento del punto referencial. El decreto ejecutivo dispone a los ministerios de Energía y de Economía presentar semestralmente al presidente Moreno un informe respecto a la aplicación del sistema de banda de precios. Javier Ceballos, Ecuador TV. La reducción de 2 horas a la jornada laboral del sector público, una de las 7 medidas económicas dispuestas por el gobierno, representará una disminución del 16,66% del salario mensual del trabajador y no el 25% como circula en redes sociales. Así lo explicó el ministro de Trabajo, Luis Poveda. La reducción de 2 horas a la jornada laboral especial del sector público, según el ministro de Trabajo Luis Poveda, es constitucional, ya que está enmarcada en la Ley del Servicio Público, que contempla 2 modalidades de trabajo, ordinaria y especial, y será aplicada para evitar la propagación del COVID-19. Es justamente esta medida se hace con el fin de preservar la salud de los trabajadores. Esta disposición es por 6 meses, es temporal, y de ser necesario se puede nuevamente hacerlo por 6 veces más por una sola vez. El ministro Poveda aclaró que la reducción de 2 horas a la jornada laboral representará una disminución del 16,66% del salario mensual del trabajador. Si bien es cierto, se reduce la jornada en un 25%, no así la remuneración de los servidores.
Por consiguiente, la reducción de la remuneración corresponde al 16.66%. En el caso del magisterio, la reducción de la jornada laboral será solo de 1 hora. Por lo que equivale al 8.33% de la reducción de la remuneración mensual. El sector público tiene un gasto en nómina absolutamente sobredimensionado y poder flexibilizar la jornada para poder tener un ahorro de recursos que permita utilizar los mismos en el problema sanitario, creo que es una decisión correcta. Todos estamos viendo reducidos los salarios. Me parece que en el sector público esta realidad también se la va a tener que afrontar. La jornada laboral especial no se aplicará para quienes están en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria, como médicos, enfermeras o enfermeros, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Justamente son los que están atendiendo a estos problemas del COVID-19. Las aportaciones de los servidores públicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no variará. Las aportaciones en base a las 8 horas diarias de trabajo. La jornada laboral especial no se aplicará en municipios, prefecturas o juntas parroquiales. Santiago Tello, Ecuador TV. Y precisamente mediante el Decreto Ejecutivo 1053 se oficializó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Público en lo referente a las jornadas especiales. Se solicitó incorporar en el artículo 25 lo siguiente: por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor a 6 meses, renovables por 6 meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida, previa autorización del Ministerio de Trabajo, hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Si se terminare la relación de prestación de servicios, las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán sobre la última remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. De igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la seguridad social que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre 8 horas diarias de trabajo. Las empresas públicas que entran en proceso de liquidación tienen 60 días para concluir con su cierre. Las autoridades garantizan una liquidación justa para sus empleados mientras ya anuncian avances en las gestiones para TAME, la empresa de ferrocarriles y los medios públicos de comunicación. En rueda de prensa virtual, las autoridades dieron a conocer que la liquidación de las 7 empresas públicas y de la aerolínea TAME obedece a las pérdidas que éstas han registrado durante los últimos años. El presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO dio a conocer las acciones que se tomarán para los medios públicos de comunicación. Medios públicos, EP, ha recibido desde el año 2013 al año 2019 cerca de 184 millones de dólares, sin que logre tener una rentabilidad en ninguno de estos años, con una altísima dependencia de los contratos provenientes del propio Estado y principalmente del Ministerio de Educación. Sin embargo, hay otro aspecto que es el medio público como tal y la información pública, que es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. En ese sentido, en esta fase de 60 días, repito nuevamente, se evaluará. La directriz que hemos tenido inicialmente del señor presidente y el señor vicepresidente es que se mantenga un canal de televisión público, una radio pública y un medio impreso de carácter público. El medio público, radio, televisión o prensa pasarán a ser administradas seguramente por la Secretaría General de Comunicación con una perspectiva no de propaganda sino de información. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas indicó que la venta de TAME llega en un momento en que la situación de las empresas aeronáuticas enfrenta una crisis por el coronavirus. Que bordea más o menos lo que dijo Gabriel, 320, 330 millones de dólares. Están divididos principalmente en acreedores públicos, que es el propio Estado ecuatoriano. El principal acreedor es Petroecuador por suministro de combustibles. Está también el Ministerio de Finanzas, que hizo un préstamo de aproximadamente 60 millones de dólares. Hay un multilateral con el BID de cerca de 30 millones de dólares. De ayer se recibió la renuncia del gerente general de TAME, el señor Miguel Reyes. Se va a designar de manera subrogante al doctor Esteban Riofrío como gerente subrogante de la institución. En relación a la empresa de ferrocarriles del Ecuador, acotó. Había la particularidad de que una compañía extranjera estaba interesada en una alianza público-privada que podría ejecutarse sin necesidad de mantener la empresa pública. Podemos generar esta alianza público-privada o una concesión con una empresa
con la que ya se ha venido trabajando y que tiene un interés muy cierto. Sobre la desvinculación de los empleados y liquidaciones, aclaran. Depende de cada una de las empresas públicas. Hay empresas públicas que tienen recursos y que va a ser de alguna manera de la propia autogestión el pago de liquidaciones. Hay otras que en esta fase de 60 días tenemos que monetizar de alguna manera, o por decirlo así, los activos. Y en otros casos sí, no hay recursos dentro de las empresas y en ese caso estamos conversando con el Ministerio de Finanzas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Ecuador ha perdido 209 millones de dólares diarios desde que inició la emergencia sanitaria. El COE Nacional activará nuevos sectores productivos durante la próxima semana. Es una decisión que definitivamente urge. El sector productivo no aguantará más si no se logra su reactivación progresiva. Más de 200 millones de dólares diarios en pérdidas determinan un total de 11.722 millones. Dejando de lado las cifras y hablando en conceptos, se afirma que es casi una economía de guerra. Regresando a las cifras, en cambio, el desglose es el siguiente: 6.498 millones de dólares en comercio, 2.587 millones en servicios, 1.872 millones en manufacturas y 405 millones en agricultura, ganadería y pesca. Un impacto que algo se redujo precisamente cuando varios sectores pudieron reactivarse a través de proyectos piloto. El incremento en ventas fueron de 425 millones de dólares de comercio electrónico. Los 412 proyectos aprobados por el COE Nacional no han tenido inconvenientes, motivo por el cual más sectores serán reactivados. El sector automotriz, justamente en lo que tiene que ver ensamblaje de vehículos, fabricación y recauche de neumáticos, servicios de mantenimiento. Pero serán con base a determinaciones técnicas en salud. Es por ello que las autoridades de ese ministerio son fundamentales al momento de que un cantón plantee el cambio de color dentro del semáforo de emergencia sanitaria. Para entregar, al igual que hizo también el ministro, pruebas rápidas para que se haga un tamizaje en la población. Es que si bien deben ser acciones urgentes, también deben ser acciones seguras que garanticen la salud ciudadana. Alex Llanos, Ecuador TV. Y a partir del próximo lunes, el gobierno pondrá en marcha el programa Reactívate Ecuador. Para esta iniciativa se cuenta con más de 1.150 millones de dólares que servirán para ayudar a los sectores productivos. Estas líneas de crédito generan interés principalmente en las empresas turísticas que esperan agilidad en la entrega de recursos. El Ejecutivo está enfocado en reactivar la producción y la economía del país, seriamente afectada por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Superan cualquier catástrofe natural o cualquier catástrofe que el país se haya enfrentado en el pasado. Por ello ya se tienen los recursos económicos que servirán para otorgar líneas de crédito que permitan oxigenar a los sectores productivos. Son más de 1.150 millones de dólares los que se invertirán a través del programa Reactívate Ecuador. El 24 de mayo ya podremos acceder a estos créditos que no tengan un sinnúmero de requisitos incluso, sino los requisitos básicos y necesarios. Estos créditos priorizarán las áreas más afectadas durante esta pandemia, como es la turística, por ejemplo. Hoteles, restaurantes, ha sido muy golpeado por la falta de movilidad, no solamente a nivel nacional del territorio ecuatoriano, sino también internacional. Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, lo único que espera es que esa agilidad y flexibilidad para acceder a los créditos se cumpla. No nos pongan términos que son incumplibles. CFN y Ban Ecuador dice que no haya sacado a nadie de su rol. Para dar paso a una reactivación, ellos necesitarían al menos 300 millones de dólares en un inicio. El turismo en Ecuador es pequeñas empresas, no hay empresas gigantes, no las hay, somos empresarios que hemos ido caminando al día a día, creciendo de a poco. Hasta antes de la emergencia, este sector generaba 166.000 plazas de empleo directo. Sus actividades como tal podrían adaptarse a la nueva normalidad a partir de octubre. Alex Llanos, Ecuador TV. El 10º mes del 2019, el gobierno debió afrontar una difícil prueba. La protesta por el anuncio de eliminación a los subsidios a los combustibles derivó en más de 10 días de una convulsión social que alteró el ritmo económico del país. La primera quincena de octubre quedó grabada en la historia del país como la época donde la democracia y su institucionalidad se pusieron a prueba.
Los 13 días del paro nacional tuvieron su comienzo cuando a inicios del mes de octubre el presidente Moreno comunicó al país que se liberará el precio de los combustibles. Para el 3 de octubre, Ecuador despertó sin movilización de transporte público e interprovincial. Me ha tocado caminar un montón, tengo que llegar a las 8 y me voy al norte. Días después, ya se anticiparon negociaciones que permitirían manejar de una mejor manera la preocupación de los transportistas respecto a los costos de operación. Se descartó elevar el precio de los pasajes a cambio de acordar mecanismos de compensación. La transportación suspendió la medida de hecho. De nuestra parte, se termina la medida de hecho. Pese al cese del paro de los transportistas, las protestas continuaron. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tomó la posta en la movilización a la cual se sumaron trabajadores, estudiantes, activistas, entre otros sectores. Su demanda apuntó a la eliminación del decreto 883. Las protestas se convirtieron en otra cosa. Hubo saqueos y una violencia jamás antes vista. Hay muchas señas que son muestras que hubo un plan orquestado. Ciudadanos, periodistas e inclusive la propia fuerza pública fue objeto de agresiones, vejámenes y vulneración de sus derechos. A mi otra compañera nos empezaron a topar los senos, nos empezaron a topar las partes íntimas, indicando de que nos querían violar y nos querían matar. Ante este panorama y ante la violencia y amenaza de un intento de golpe de Estado, el gobierno tomó la decisión estratégica de trasladar la sede del Ejecutivo a la ciudad de Guayaquil. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. Durante todos los días de protesta, se reportó la toma de 11 campos petroleros y 137 millones de dólares en pérdidas para el sector. Con la intención de poner fin a las protestas que generaron cierre de negocios, interrupción de las actividades académicas y en una muestra de diálogo y apertura, se concretó una reunión entre la CONAIE y el régimen, misma que estuvo mediada por la ONU y la Iglesia Católica. Después de conseguir la eliminación del decreto 883, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, pidió a sus compañeros de las 14 nacionalidades y 18 pueblos volver a sus territorios. A los 13 días del paro, el país dejó de percibir más de 1.600 millones de dólares. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo. Varias leyes económicas se enviaron a la Asamblea para cubrir parte del déficit fiscal. La focalización a los subsidios está cada vez más cerca que lejos. Estamos en la recta final. Las secuelas del paro se sienten todavía con sus rezagos en el ámbito económico, herencia de días de violencia que amenazó la estabilidad política. Javier Ceballos, Ecuador TV. Antes de hacer nuestra primera pausa, queremos extender nuestra sentida nota de pesar ante el fallecimiento del señor Carlos Vaca Ibarra, padre de nuestra compañera y amiga María Elena Vaca. Telediario se solidariza con todos sus seres queridos. Paz en su tumba. Aguarico, en la provincia de Orellana, es el primer cantón en pasar a semáforo verde. Los ciudadanos tomaron la medida con cautela, pues, según el alcalde Juan Carlos Orellana, solo un 15% de la población salió de sus hogares en el primer día. Este 19 de mayo, Aguarico, en la provincia de Orellana, amaneció en verde, luego de 60 días de aislamiento. La decisión, según el alcalde Juan Carlos Orellana, fue tomada de forma técnica y política. Nos hemos mantenido con una estadística cero contagio. El cantón amazónico, con 11.480 kilómetros de extensión, tiene 6.000 habitantes, quienes ven con expectativa poder retomar sus actividades cotidianas. Oportunidad de salir a vender, por ejemplo, en las chozas, que nosotros sabíamos vender las comidas típicas. Según el alcalde, la nueva normalidad exige respetar concienzudamente las normas. Solo el 70% del personal puede trabajar de forma presencial. Los comercios manejan un aforo del 50% de su capacidad, al igual que el transporte. Los comercios procedieron a abrir sus negocios. No permitimos que entren, en grupos, sino que vaya 1 o 2 por familia. A los niños los tenemos todavía en confinamiento. No les permitimos que anden por los lugares públicos. A los adultos mayores solamente se le permite a las personas de 18 a 40 años. La policía aporta al control en esta fase, mientras el municipio hace la entrega de mascarillas de forma gratuita. Que las personas pongan en conciencia
y realicen el distanciamiento, utilicen las mascarillas. Comercios, instituciones públicas y privadas, tiendas, mercados empezaron a atender de forma paulatina, entre un 50 y 70%, mientras los restaurantes solo entregan a domicilio. Y la ciudadanía está comenzando a mantener el distanciamiento, han comenzado a salir de a poco. Habrá un 15% de la ciudadanía que está saliendo porque también está atemorizado. Y eso hace que exista un orden, exista un control. Los controles también son estrictos según el burgomaestre para el ingreso de personas al cantón. Sin embargo, está consciente de que se pueden producir contagios. En este caso, se cuenta con un plan de aislamiento. Al Ministerio de Salud, a la policía, a los bomberos, hacer un acercamiento, una investigación que se hace. Se levanta una ficha de investigación, se le toma los signos y de ahí el médico que asiste dentro del grupo, él ordena que se le haga un aislamiento a toda la familia. Mantenerse en semáforo verde requiere compromiso ciudadano, explica la autoridad, y asegura que si fuera necesario se retomarían las restricciones. Sofía Montoya, Ecuador TV. Este miércoles inició el primer día de semáforo en amarillo para Guayaquil. Hubo gran presencia de comerciantes y ciudadanos en las calles, pero no todos tomaron las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Aunque muchos decían que Guayaquil hace ya rato que no estaba en rojo, este miércoles se hizo oficial. Primer día del semáforo en amarillo. La gente estaba, por supuesto, en la calle, pues dicen, hay que trabajar. Estamos haciendo ya la limpieza para todos los 68 socios para poder trabajar dignamente como se merecen los clientes. Pero la alcaldesa ha sido muy clara. Este regreso es progresivo y con medidas de bioseguridad. El llamado es a la corresponsabilidad. De todos y cada uno de nosotros depende que nos quedemos en semáforo amarillo y que poco a poco vayamos pensando en el verde o que regresemos al rojo. Los locales comerciales en el sector de la Bahía no quisieron perder ni un minuto más, pues a partir de este miércoles ya pueden recibir clientes, pero hasta en un 30% de capacidad. Precautelar que esto se cumpla fue el motivo de operativos de justicia y vigilancia, aunque por momentos este era el panorama. Las personas que tuvieron sus locales cerrados por clausura puedan reabrirlos y el municipio ha decidido, esta ciudad ha decidido no cobrar esa multa. Lo mismo ocurrió en centros comerciales, donde al interior se tomaban las medidas de bioseguridad, pero en los exteriores la cantidad de personas imposibilitaba tomar distancia necesaria. La gente mal educada no respeta el distanciamiento de 2 metros. Yo vengo discutiendo desde allá, vea. En Guayaquil el toque de queda pasa a ser de 21 horas a 5 horas. La actividad comercial será de 10 a 19 horas. Las ventanillas municipales atenderán de 9 a 13 horas. La Metrovía operará de 6 a 20 horas con 30% de capacidad, al igual que los buses urbanos. Además, la circulación vehicular será 2 veces por semana, según el último dígito de placa. Hemos optimizado de 100 rutas, aproximadamente hemos pasado a 57 rutas. Tener mayores frecuencias de buses en las horas pico de la mañana y de la tarde. Sin embargo, en redes sociales se daba cuenta que no en todos los buses urbanos se respetaba el porcentaje de ocupación ni la distancia. La gente no toma conciencia y sigue mucho aglomeramiento de gente. El centro comercial del terminal terrestre de Guayaquil entrará en operaciones a partir de este viernes. El terminal se encuentra sin operar en cuanto a buses. Los buses no están entrando ni saliendo, sin embargo se reactiva la atención en el centro comercial. La ciudadanía está en la obligación de usar mascarilla y se mantiene prohibida la apertura de parques, malecones, cines y centros de entretenimiento. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y le contamos que en Quito se reanudaron las actividades en 220 empresas de los sectores automotriz, maderero y textil. A esto se suman 30 obras que están en el plan piloto de construcción autorizado por el Comité de Operaciones de Emergencia para 7 ciudades del país. Bajo estrictas medidas de control y sanitaria se reactivó el sector automotriz en Quito. En este taller todos los vehículos de la policía que estaban parados porque requerían de mantenimiento o arreglo ingresaron de acuerdo a una cita previa. Antes del acceso a las áreas especializadas fueron desinfectados. Los conductores cumplieron con el uso de mascarilla, la toma de temperatura y la desinfección de las prendas de vestir. Los trabajadores están equipados con trajes de bioseguridad. Hay 220 empresas que este lunes se reactivaron de los sectores automotriz, maderero y textil. Eso significa más de 15.000 empleos, 15.000 trabajos que se están manteniendo.
Las actividades permitidas deberán garantizar que las medidas ejecutadas minimicen la posibilidad de contagio entre trabajadores, proveedores y clientes, así como reducir el aforo. Además, tendrán que rediseñarse para que exista la distancia entre personas, el uso obligatorio de tapabocas y la señalética. En las próximas horas, al COE Metropolitano se presentarán los protocolos de bioseguridad y control del sector metalmecánico. El sector de la construcción fue el primero en reactivarse en el país. En Quito, según Abad, hay 30 obras operando. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó el pasado 17 de mayo para que esta industria inicie sus labores en Alausí, en la provincia de Chimborazo, en Manta, Olmedo, Sucre, Portoviejo, en Manabí y en Daule, en la provincia del Guayas. Hemos revisado y autorizado proyectos piloto para el sector automotriz, para el sector textil, para el sector maderero en la ciudad de Quito. Hemos autorizado también el inicio de proyectos piloto de construcción en Portoviejo y Manta, el proyecto piloto de comercio de la Cámara de Comercio de Cuenca, todos estos enviados y autorizados por los respectivos COEs. Los locales que forman parte de la Cámara de Comercio de Cuenca abrieron sus puertas desde este lunes. Esta cuenta con 1.259 socios activos. Hace varios días el COE Nacional también dio paso al protocolo para las actividades mineras que fue presentado por el Ministerio del Ramo y el reinicio de las operaciones de producción, comercialización y las fábricas de velas en el país. Y los centros comerciales que se encuentran en las ciudades en semáforo amarillo podrán abrir sus puertas. En estos establecimientos se autorizó el funcionamiento de los patios de comida con las adecuaciones para el 30% de aforo permitido. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, constató la puesta en marcha del equipo especializado para la detección de anticuerpos de pacientes COVID-19 en el Hospital del Guasmo en Guayaquil. El sistema donado en comodato por Roche diagnostica si una persona es inmune al virus. El segundo mandatario recorrió el Hospital General del Guasmo Sur en Guayaquil para constatar la atención oportuna a pacientes y para verificar el funcionamiento de la nueva máquina de Roche. Según Osvaldo Rodríguez, gerente general de la multinacional, el sistema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos consiste en una prueba serológica y se realiza 14 días después de confirmarse la infección mediante PCR. Y en efecto, ha sido nuestro esfuerzo el poder traer estos anticuerpos hacia el Ecuador en apenas 2 semanas. Y en efecto, hemos sido uno de los primeros países de Latinoamérica en empezar a correr estos anticuerpos. Que al momento, como ha visto, hemos instalado un equipo en el Hospital del Guasmo, pero también hay otros equipos que ya tenemos instalados en distintos hospitales de la red pública, como el Hospital Eugenio Espejo, el Vicente Corral Moscoso, en el Hospital en Santa Elena, en Babahoyo, y así hay 9 hospitales que en esta semana ya se han empezado a beneficiar con tener estos anticuerpos. Su alta especificidad superior al 99.8% y una sensibilidad del 100% permite determinar de manera fiable si una persona infectada ha desarrollado anticuerpos. El vicepresidente de la República evidenció que el equipo donado por la farmacéutica tiene capacidad para procesar hasta 170 pruebas rápidas por hora. La herramienta COVAS-E es un inmunoanálisis en suero y plasma humano. Si tengo anticuerpos, significa que podría, ¿no es cierto? Como dice la palabra, podría tener menos riesgo, pero tampoco todavía puedo saber con seguridad, ¿sí? Si es que realmente tengo menos riesgo y si es que no me voy a infectar nuevamente. El equipo portátil que sirve para medir anticuerpos y evalúa la respuesta inmunitaria frente al virus fue instalado el fin de semana bajo la supervisión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Que sirve para realizar pruebas rápidas de anticuerpos. Tenemos suficientes pruebas y un equipo súper automatizado. Vamos a testear a las personas que ya han sufrido el contagio del virus y que se han recuperado. Muchas de estas van a ser asintomáticas, es decir, que no tienen ningún síntoma. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente en Quito, las multas para quienes no usen mascarillas en el espacio público o violen el aislamiento obligatorio por COVID-19 oscilan entre $100 y $600. El Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza para evitar la propagación del virus y buscar un retorno ordenado a las actividades. En realidad la mascarilla no sirve para uno, sino para el resto. Entonces es algo muy positivo.
También el que estén implementando normas para que los locales se desinfecten más, para que mantengan una buena salubridad es lo mejor. Son reglas de conducta y restricciones de obligatorio cumplimiento en el espacio público y quienes no las acaten serán sancionados. Eso estipula la nueva ordenanza que aprobó el Consejo Metropolitano de Quito con el objetivo de mitigar el riesgo de propagación de COVID-19. Toda persona que transite o efectúe actividades de cualquier tipo en el espacio público obligatoriamente usará la mascarilla de forma correcta cubriendo nariz y boca. Incluso conductores y pasajeros que circulen a bordo de vehículos, motos, bicicletas o cualquier otro medio de transporte no motorizado usarán tapabocas. Que está muy bien, todos debemos utilizar las mascarillas por nuestra seguridad y por el resto de personas, tanto en los vehículos como en la calle. La normativa estipula sanciones por no acatar las disposiciones. La primera vez al infractor se le impondrá una multa de 25% de un salario básico, es decir, $100, y la reincidencia con el 50% que será $200. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, eso es bueno, para protegernos. Ya me lo voy a colocar ya. Se deberá evitar el uso de mascarillas N95 destinada al personal que por su función o situación de salud lo requiera. Asimismo, los ciudadanos guardarán la distancia de al menos 2 metros entre uno y otro. La autoridad tendrá la responsabilidad de colocar la señalética vertical y horizontal para hacer respetar lo dispuesto. Además, los habitantes siempre deberán portar la cédula o un documento que acredite la identidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Técnicos de Petroecuador terminaron la instalación de 2 obturadores en la línea principal del oleoducto transecuatoriano Sote, ubicada en San Rafael, en el límite entre las provincias de Sucumbíos y Napo. Los equipos colocados por los técnicos de Petroecuador permitirán seccionar la tubería para bloquear el bombeo de crudo cuando se incrementen los riesgos de la infraestructura o las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, provocados por la erosión detectada en las cuencas de los ríos Quijos y Coca. El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, informó que se realizan estudios hidrogeológicos y se trabaja con el Instituto de Investigaciones Geológicas y Energéticas y que se espera contar para el mes de julio con los resultados que permitirán definir las obras de protección de la tubería o nuevos trazados con el objetivo de mitigar afectaciones ante posibles emergencias futuras. En las reparaciones han participado alrededor de 80 técnicos de la empresa pública y forman parte de un cronograma que contempla la construcción de una nueva variante del Sote en la zona, que tendrá una extensión de 370 metros de longitud, con lo cual se pretende alejar la tubería unos 170 metros del cauce del río Quijos y evitará que el oleoducto sea afectado por eventos naturales. Petroecuador monitorea constantemente los riesgos provocados por la erosión regresiva presentada en las cuencas de los ríos mencionados e implementa alternativas de aplicación inmediata en caso de posibles afectaciones a la infraestructura del Sote y del poliducto Xuxufindi-Quito. Mientras tanto, UCP Ecuador implementa acciones para proteger el oleoducto del avance de la erosión regresiva. Para ello, instala puntos de drenaje y construye una variante temporal en la zona de riesgo, en la tubería que transporta crudo para exportación, como medida preventiva, lo que permitirá mantener el transporte de crudo en caso que el oleoducto sea afectado por el fenómeno natural. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. La Organización Mundial de la Salud reportó una cifra récord de nuevos contagios por coronavirus. La mayoría de casos se registraron en países de ingresos bajos y medios. La Organización Mundial de la Salud reportó 106.000 nuevos casos de coronavirus a escala global durante las últimas 24 horas, el mayor número de contagios confirmados en un solo día desde que comenzó la epidemia. Este miércoles el número total de infectados con coronavirus en el mundo ascendió a 4.931.057 personas, según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo se contabilizaron 324.240 decesos por COVID-19, mientras que 1.710.000 personas lograron recuperarse de la enfermedad desde el inicio del brote. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, expresó su preocupación por los países de ingresos bajos y medios, que actualmente son los más afectados, mientras numerosas naciones con mejor economía ya comienzan a salir del confinamiento.
En América Latina, por ejemplo, Perú superó los 100.000 contagios y 3.000 fallecidos a causa del coronavirus. En Brasil, la cifra de decesos bordea los 19.000 y ya son 291.000 los afectados por el virus. Mientras que en Colombia, la emergencia sanitaria, que en un principio culminaba el 31 de mayo, se alargará hasta el próximo 31 de agosto. Coralía Pérez, Ecuador TV. Así finalizamos esta emisión de noticias. Gracias por informarse junto a Telediario. Sigue en compañía de Ecuador TV.